Tengan muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Es para mí un gusto poder estar siempre en comunión con cada uno de ustedes. Asimismo, el poder compartir cada una de las hermosas y grandes maravillas que el Señor tiene para nuestras vidas en estos tiempos de deleite como en esta hora. Es así que voy a pedirte en este precioso día domingo que por favor me acompañes al libro de Hechos. Vamos por favor al libro de Hechos. Un fuerte saludo a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando en este momento en vivo, pero también cuando tú no tienes el momento o el chance de podernos sintonizar, siempre puedes ver las reproducciones a través de las redes sociales. No permitamos que caiga el enfriamiento sobre ninguno de nosotros y démosle la oportunidad al Espíritu que habla en nuestro corazón. Para ello vamos al libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 y siguiente, por favor, mis queridos hermanos. Hechos 3. Hechos, capítulo 3. El sermón de esta hora tiene un nombre muy interesante, lo hemos titulado La oveja negra. La oveja negra, con nuestro texto base en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a leer y de ahí procedemos a nuestra oración inicial. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Terminamos en el 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Vamos a orar encomendando este tiempo al Señor y clamando al Espíritu Santo porque siempre estemos llenos con su poder, con su gracia y con su amor. Oremos, mis amados. Bendito y Padre Celestial, en esta hora nosotros venimos y nos humillamos delante de ti. Te damos eternas gracias por cada una de las cosas que tú permites sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno. Todo lo ponemos a tu entera disposición, Padre bendito. Te clamamos y suplicamos porque siempre haya un derramamiento especial de tu nombre y de tu poder sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias damos a ti, esperamos solamente en ti y te pedimos, Padre, de una manera muy especial, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona todo aquello que hemos hecho y que no te es agradable ante tus ojos, Señor. Cada uno de nosotros somos seres humanos imperfectos, pero que sin importar nuestra imperfección, nuestra falta de entendimiento, siempre estamos deseosos de poder disfrutar un poco más de ti. Gracias, bendito Padre, por todo esto que has permitido, por toda esta gracia, por todo este amor, por todo este consejo que tú nos das. Gracias, Jesús. Hemos clamado a ti con fe y en fe sabiendo que contigo somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial, mis queridos hermanos. Quiero que por favor tengamos lista la Biblia, tengamos lista la página o el celular, como tú sea que lo anotes. ¿Por qué? Porque este sermón de siempre continuidad de Dios me encontró, la ovejita y ahora la oveja negra. ¿Por qué? Porque se interrelaciona increíblemente, como se los he mencionado en otras oportunidades, se relaciona tanto con el proceso del milagro que llevamos los días viernes, como con los salmos que estamos desarrollando los días miércoles. Estamos en el Salmo 23 en este tiempo,
Esperamos poderlo terminar la próxima semana. Y hemos concluido en varios puntos muy importantes. Uno de los más básicos de ellos es: el Señor es nuestro pastor. Pero para que Él sea nuestro pastor, tenemos que atender su llamado, atender su voz y estar dispuesto a seguirle. Es ahí cuando nosotros nos transformamos ¿en qué? En ovejitas. Y si bien es cierto que formamos parte de un rebaño, como lo vamos a ver el próximo domingo, el hecho que tú decidas el no humillarte, sino el visualizarte como una ovejita, es parte del proceso de transformación que el Señor tiene para tu vida. Cuando yo te menciono una oveja o un carnero, tú te imaginas un animalito peludito, con su lana muy blanca, muy linda. Pero dentro de todo ese núcleo, dentro de toda esa universalidad, esa generalidad, hay las famosas ovejas negras. Este tipo de animalitos, y quiero que como parte de la introducción de hacer un énfasis muy interesante sobre la oveja negra en el estado natural, en un rebaño, como la oveja negra dicho socialmente. Para ello, quiero que recapitulemos un poco y tomemos lo que nos dice el texto base. Comenzamos con Hechos 3:19. Voy a pedirte que tengas listo Romanos 5:6 y Joel 2:13. Romanos 5:6 y Joel 2:13. Solo tenlo listo, porque Hechos 3:19 nos dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Punto y coma. Dentro de la misma idea hay elementos o partes que deben de considerarse con la debida importancia que se merecen. ¿Por qué? El arrepentirse y convertirse es el sendero que nos va a permitir acercarnos un poco más. ¿Hacia qué? Hacia que nuestros pecados sean borrados. Vamos a ampliarlo en su momento. Pero, con esto en mente, de que necesitamos un arrepentimiento, ahora quiero comenzar la introducción. La oveja negra dentro del ámbito natural, de la biología, de su orden natural como tal, la oveja negra es algo excepcional. Es algo que a mí me asombró que a lo largo de la investigación que estuve haciendo, es una especie en extinción. Y vamos a ver que dentro del orden natural de las cosas que hace el Señor Jesucristo, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios perfecto y es un Dios que no hace las cosas solamente porque así quiso, sino que siempre lleva un propósito específico. Y lo vamos a poder ver con la oveja. Es muy interesante que dentro de estos análisis, dentro de estos, escritos muy antiguos, se reconoce que la oveja negra tiene una función tan, pero tan importante dentro del rebaño que puede parecer mentira. ¿Tú sabías, mi querido hermano, que la oveja negra sirve como un pararrayos? No que le cae el rayo solo a la ovejita negra, puchica, pobrecita, sino que su pelaje, su color, permite que los rayos pasen de largo del rebaño. Por eso los pastores, los que se dedican a la crianza de ovejas, tratan de mantener en la medida de lo posible
no solo ovejas blancas, pueden verlas manchadas, parchadas, etcétera, pero cada una de ellas tiene, tiene ese objetivo, que cuando va el rayo, ¡pum!, haya un impedimento para que ese rayo caiga. Por otro lado, la oveja negra, su color, permite que el rebaño completo se mantenga en cierto equilibrio emocional, que no haya ningún tipo de enfermedades nerviosas. Todo lo que yo te estoy mencionando tú lo puedes corroborar en páginas oficiales de internet, en escritos y en publicaciones muy interesantes que no son solamente sacadas de la manga, que alguien dijo, yo creo que es por esto. No. Y dentro de estos escritos que te menciono, a lo largo de la historia, el problema con la oveja negra es que cuando la trasquilas, no puedes teñir su color. No puedes hacerla de negro a azul. Es muy, pero muy complicado. No le puedes poner rojo porque te va quedando carmesí. Es demasiado complicado. A diferencia del color blanco de la oveja normal, por así decirlo, que tú la trasquilas y le pones el color que tú quieras. Pero en la antigüedad, la lana de la ovejita negra era apartada con exclusividad para reyes, militares y líderes religiosos. Qué interesante, ¿verdad? E incluso la carne de la ovejita negra, no sé por qué, no lo logré averiguar de la forma necesaria en las investigaciones que hice, pero es muy interesante que es un poco más es más grasosa. Lo que en los cortes de carne se le llama es más marmoleada. Tiene un poco más de grasita, de sabor. La de la oveja negra. Y uno puede decir, pastor, pero qué interesante todo lo que usted nos está comentando. La oveja negra no es mala realmente. Así es. Y ya vamos a ver por qué al diablo, a Satanás, al enemigo, a todas las adversidades que se presentan en tu vida, tratan de ponerte que al ser tú una oveja negra, es porque eres terrible, desastroso, un fracasado, un sinvergüenza, una, una aberración, una decepción. ¿Por qué? Vámonos al lado social. Nos dice que, bueno, la frase la oveja negra de la familia. Probablemente tú has sido víctima de ese tipo de frase en algún momento determinado de tu vida. Y te digo víctima porque socialmente se ocupa esa frase cuando dentro de un núcleo familiar, por lo general un núcleo familiar, llámese también ahora que nosotros estamos en una iglesia, dentro de una congregación, alguien que no está cumpliendo las expectativas, alguien que su comportamiento, acciones o logros simplemente no son admirables. Simplemente, pobrecito, él es, él salió como la oveja negra de la familia. Todos somos unos grandes profesionales, unos grandes exitosos, somos unos grandes aquí, unos grandes allá. Pero él es un fracasado, es la ovejita negra. Y es muy interesante porque socialmente este tipo de ataque, porque es considerado un ataque, te genera muchas cosas. Psicológicamente se ha demostrado que el ser aislado de esta forma o ser catalogado con ese tipo de peyorativos, de palabras, de frases, te genera
depresión, desvalorización, baja autoestima, odio, división, es detonante de enfermedades o de padecimientos, insomnio, vicios, te puede orillar incluso al suicidio y la más terrible de todas, que tú no quieres nada con Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho que te atacaron con tanta intensidad, probablemente tu propia familia, la propia gente de la iglesia, te atacó con tanta intensidad que una vez que ya estás siendo víctima de estas consecuencias que te he mencionado previamente, tú simplemente dices, no, para mí no es Dios. ¿Por qué? Porque soy la ovejita negra. Porque soy un fracaso. Porque soy así y ni modo. Ahí es en donde comienza a cobrar un cierto sentido espiritual el que dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y aquí viene lo lindo, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Perdón. La frase, la oveja negra, puede ser con causa justificada o sin causa justificada. Como te decía al inicio, la ovejita negra está en peligro de extinción. Ya vimos que dentro del orden natural, dentro del control perfecto del Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre, hay un motivo, hay un propósito por el cual existe esa ovejita negra. Y se da algo muy interesante, muy pero muy interesante. ¿Sabías tú que la oveja negra siempre requiere mucho más cuidado? La oveja negra siempre requiere un trato especial de parte del pastor. Y si para tu familia, si para ti quizás, esa persona es una oveja negra, ¿por qué no la cuidas de mejor forma entonces? ¿Te das cuenta? Pero como dentro de nuestra naturaleza humana está siempre el fallar, el equivocarnos, el cometer actos que no son correctos, etc., ahí es en donde entra el papel de nuestro buen pastor. Porque dice en el versículo 20, siempre de Hechos 3, y él envió a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Qué quiere decir todo esto? Trayendo a colación todo lo que hemos venido aprendiendo. Si Cristo es realmente tu pastor, si tú te llenas la boca de ser un verdadero cristiano, ¿qué haces? ¿Te quedas simplemente con el concepto social de una oveja negra? Que yo desperdicié toda mi vida aquí, allá, etcétera. Ok. Pero dice la palabra, porque no lo digo yo, que cuando venimos y nos arrepentimos y nos convertimos, vienen tiempos de refrigerio. Lo cual encaja a la perfección con el Salmo 23. Amén. ¿Qué es lo que sucede entonces, mis queridos hermanos? No has seguido al buen pastor. Pero, pastor, es lo que yo le decía hace mucho tiempo. Yo no sé cómo hacerlo. Lo veíamos también el día viernes. ¿Le has clamado al Espíritu que te muestre cómo hacerlo entonces? Porque dentro del proceso del milagro, la parte número 5 es que hay una forma para hacer las cosas. Perdón, 2.
La correcta y la incorrecta. La correcta es conforme a la voluntad de Cristo y la incorrecta es conforme a tu voluntad y a todos los preceptos que dice el hombre. Para ello, de ejemplo, un botón. La oveja negra. Así es. Aquí quiero que por favor tú te hagas esa interrogante. ¿Eres realmente tú una oveja negra en tu familia o en la iglesia? Si es así, quiero que por favor vayamos a Romanos 5:6. Romanos 5:6. Te mencionaba que hay dos formas de aplicar esta frase, que es con una corrección. Mira, tú te estás comportando totalmente mal. No es eso lo que dice la Biblia, no es eso lo que espera Dios de ti, no es correcto, no es natural que estés tomando este tipo de decisiones. Y la otra es de la gente que solamente viene para ver cómo te puede trasquilar, cómo te puede denigrar, cómo te puede destruir. Pero ¿cómo vamos a tener esa plena convicción de a qué voz hacerle caso? Lo hemos dicho desde el primer culto de esta serie. Mis ovejas escuchan mi voz y la obedecen. ¿Por qué? Porque la conocen. Esto, mis queridos hermanos, es muy complicado incluso para gente que ya tiene muchos años dentro del Evangelio. ¿Por qué? Porque se han quedado a escuchar la voz solo del hombre. Gente que va a las iglesias y no lleva ni siquiera una Biblia. Gente que no va al tiempo de alabanza, de adoración, el inicial, en el que se está intercediendo. Ah, porque muy aburrido, porque muy feo cantan, por esto, por lo otro, por aquí, por allá. ¿Qué tanto quieres de Cristo? Porque cuando tú logras ver que más allá de las palabras del rebaño que te puede rodear está la voz del buen pastor, y que, así como lo vamos a leer ahorita en Romanos 5:6, nos dice que Él ya pagó un precio por ti, siendo aún tú o yo una oveja negra. ¿Qué pasa? Nos dice en el versículo 5, en Romanos 5, capítulo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por las ovejas negras. Y eso incluye hasta la oveja más blanquita, pero que andaba descarriada. Amén. Porque qué lindo, qué hombre más bueno, qué mujer más dichosa, más guapa o más guapo, etcétera. Qué niño más bien portado, qué anciano más agradable. ¿Sí? Eres una ovejita blanca. Linda te ves ahí. Pero estás condenada a la muerte sin un buen pastor. ¿Y qué mejor pastor que Cristo Jesús? Ahora, ¿qué tal la oveja negra? Que sin importarle todas sus debilidades, sus fracasos y todo lo que la hace negra ante los ojos del mundo, dice, no, yo quiero que Él me pastoree. ¿Será acaso Dios tan exclusivo que dice, no, ovejas negras no? La salvación es para todo el mundo. La salvación aplicó para todos y cada uno de nosotros, sin importar tu color, tu descendencia, tu forma. El Señor se sacrificó por ti. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Vamos por favor a Joel 2:13. Después regresamos a Romanos nuevamente para otro versículo de refuerzo. Joel 2:13. Joel 2:13. Nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos,
y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgaos vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Puede ser la ovejita más linda, más blanca, con la tela, con la lana más fina que puede existir. Pero si no hay una conversión, un arrepentimiento, como nos lo motivaba Hechos 3, es por gusto. Es por gusto, mis queridos hermanos. No es posible. Por ello el Señor es muy lindo y pone mensajes como este para cuando tú te sientes verdaderamente mal. Cuando tú te sientes, perdóname la expresión, pero creo que es el mejor modo de poderlo transmitir, te sientes como una bolsa de basura. Cuando te sientes así, te urge venir a los pies del buen pastor. ¿Por qué? Porque si bien tú y yo podemos ser culpables de sentirnos así por X cantidad de cosas o circunstancias, la palabra nos dice, porque misericordioso es y clemente. Hay clemente, hay una nueva oportunidad, hay posibilidad de salir. Yo acabo de experimentar una situación así la semana pasada, en la que estábamos llevando un caso y todo se cerró, todo, pero así mis queridos hermanos, todo, todo, todo. Todos tiraron la toalla. Y no quiero salir de que, qué chivo, el pastor, su fe era inquebrantable. No, mis queridos hermanos, yo creo que con la uña tenía todavía la toalla. Y yo creo que hasta la solté. Pero qué lindo es que el Señor, cuando tú ya no tienes fuerzas, Él te da nuevas fuerzas. Y hubo misericordia. ¿Por qué no lo puede hacer contigo? ¿Por qué? Solo porque un hombre o una mujer te dijo que tú eres tan malo, tan pecador, que no mereces estar dentro de una iglesia, pues yo mismo te digo, aun siendo un siervo del Evangelio, que salgas corriendo inmediatamente de esa iglesia. ¿Por qué? Porque si en esa iglesia tu pecado es demasiado grande, ahí no está Jesús. Ahí no está Jesús, mis queridos hermanos. Ahí no mora el Espíritu, ahí no se alaba al Rey de Reyes. Ahí se alaba solamente la carne. Ahí se alaba solamente tu lana, lo blanquito que te veas. Amén. Asimismo, Romanos 12:2 nos dice que cuando sean ese tipo de circunstancias, que se te ha discriminado, que se te ha insultado, que se te han cerrado puertas, ¿por qué? Porque tu lana es negra, puedes venir y leer, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gente te va a tildar de mil maneras, pero el mensaje de este momento, mi querido hermano, mi querida hermana, te pueden tildar con razón o sin razón. Esto es lo más fácil cuando son solo chambres, cuando son solo habladuría, mentiras, paja barata. Eso es fácil. Pero cuando hay una razón verdadera, porque tú hiciste, cometiste, dijiste, actuaste, que sí es verdad, sí habría que pagar un precio.
Pero ya vimos en Romanos 5:6 que el precio ya fue pagado, así como lo vemos también en Juan 3:16. Asimismo, vemos la necesidad constante de tener el deseo sincero de ser transformado. Y lo reafirmamos ahora, no nos quedemos conformes a lo que estamos viviendo ahorita, dice Romanos 12:2. Sí, ok, eres la oveja negra ante la familia y ante el mundo. Eres un fracasado, eres una mala mujer, eres un mal inversionista, un mal profesional, un mal padre, una mala madre, etc. Pueda que sea verdad, pero quieres ser transformado. Quieres tener esa renovación que dice la palabra. Ven a los pies del buen pastor. Y esto, mis queridos hermanos, aplica tanto para el creyente como para el no creyente. ¿Por qué? Porque el pastor no discrimina a sus ovejas. Es más, él ve, esta blanca me sirve para esto, esta manchada me sirve para esto otro, esta negra me sirve para esto. Yo tengo una frase muy, pero muy linda que la logré entender en un momento de oración y es, en Cristo no hay inútiles. En Cristo nadie sobra. Por favor, medítalo conforme a lo que hemos visto en la palabra. En Cristo tú no sobras. En Cristo tú no eres inútil. Pero ¿cuál es el único requisito? Tenemos que rasgar, no, y casualmente ando camisita blanca, no la linda camisa blanca que ando puesta. Tengo que sacar mire, el corazón. Porque ahí están realmente mis deseos, mis emociones, mis sentimientos e incluso mis pensamientos. Ese es el que yo le tengo que venir a decir, Señor, ya vi que sin importar qué color tengo yo, si soy morado, verde, marciano, lo que sea, pero si yo te traigo mi corazón, aquí me dice tu palabra, por medio de la transformación hay renovación. Y así yo puedo ver tu verdadera voluntad, Padre. Amén. ¿Qué pasa cuando hay una oveja negra en medio de la iglesia? ¡Ah, pastor! Hay que sacarla inmediatamente y es posible, hay que machetearla y hacerla picadillo. No es eso lo que dice la palabra. La palabra nos dice en 2 de Crónicas 3:18, búscala por favor. Toda iglesia tiene oveja o ovejas negras o negras correspondientemente. Y resultan ser muy útiles. Hay incluso ovejitas negras que son pastores. ¿Por qué? Y aquí quiero comentarte algo que creo que no lo enseñan en ningún lado más que en la experiencia cristiana diaria. ¿Sí o no? Que cuando tú oyes el testimonio de un asesino, de una persona que era muy mala, de una prostituta, un homosexual, alguien que traficaba drogas, alguien que andaba metido en cosas ilícitas, que estuvo preso, que estuvo secuestrado, que estuvo, qué sé yo, uno se queda, wow. ¿Te das cuenta que ya estás admirando a una oveja negra? ¿Te das cuenta que ahí te está sacando la admiración? Una oveja negra que no deja de ser negra. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos por cuando en la palabra nos dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, como blanca lana serán hechos, como la lana de una ovejita. Pero eso se refiere al pecado. ¿Por qué? Porque entonces el Señor a todos nos haría chelitos. Nos pondría ojos verdes o azules.
cabello rubio, altos, preciosos, así como yo, ¿verdad? Pero no lo hace así. ¿Por qué? Porque la renovación que Él hace, primero va a ser siempre espiritual, interior. De ahí, posiblemente va a haber sanidad en tu cuerpo, va a cambiar tu semblante que después de andar todo ojerudo, desvelado, cansado, te ves muy pollón, muy bonito, muy lleno de energía. Pero es la energía que solamente te da el respaldo y el poder del Espíritu Santo que mora en ti, mi querido hermano. Amén. Y eso solo lo da el buen pastor. Veamos qué nos dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, no dice ustedes, nosotros, tú, yo y todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. A ver qué hay aquí adentro. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Muchas personas, incluso predicadores, se quedan solo como que hay que ser transformados en la gloria del Señor para poder ir de victoria en victoria y de gloria en gloria y aquí y allá. Excelente, pero mi hermano, no se le olvide lo que dice antes, porque dice, mirando a cara descubierta, ¿qué es eso? Lo que dice Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón, no solamente vengas así nomás, sino que se vea. Amén. Es así que cuando nosotros oímos ese tipo de testimonios como el que te he comentado, la gente se queda, wow, qué interesante, qué increíble. Bueno, si el Señor pudo sacar de la cárcel a este hombre o a esta mujer, la pudo sacar de esos conflictos, de esa vida tan tétrica, de ser una oveja negra, entre comillas, ¿qué no podrá hacer el Señor conmigo? ¿Ves cómo es de útil una ovejita negra? Asimismo, somos llamados a evitar las divisiones y las discriminaciones dentro de la iglesia. Para ello, quiero que por favor me acompañes a Primera de Corintios. Estábamos en Segunda de Corintios, regresemos un libro atrás. Primera de Corintios 1:10 e inmediatamente, por favor, busquemos 4:32, mis queridos hermanos, por favor. 4:32. Esos dos nos van a servir. El primero para la no división y el segundo para la no discriminación. ¿Por qué? Porque todos somos parte de un solo rebaño. Tenemos un solo pastor y ese pastor nos ama y nos cuida por igual. Pero no puede ser el mismo trato. Una ovejita que está hasta el final del rebaño y que le están va de hablar y hablar, a la ovejita que está, necesito alimento, necesito cuidado, necesito amor, necesito esto. Y va a la fuente de todo ello, que es el buen pastor. Es así que Primera de Corintios 1:10 nos dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo complementamos con lo que nos dice Efesios 4:32. Efesios 4:32, cuando nos dice, antes, sed benignos, o sea, ser buenos, ser condescendientes, ser empáticos, unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No estemos discriminando a aquellos que quizás son mal llamados ovejas negras. Tú no sabes si alguien te está viendo como la oveja negra, en tu oficina, en el instituto, la escuela, dentro de tu familia. Y quizás nunca te lo han dicho, o caso contrario, te lo han dicho en la cara descaradamente. El mensaje de nuestro Padre Celestial es muy claro en esta hora. Que ya no te fijes solo en esto, sino que te fijes en el corazón. Quiero que por favor terminemos antes de ir a nuestro tiempo de oración a Salmo 51:10. Salmo 51:10 es uno de mis versículos bases preferidos. Es muy pero muy lindo. Y terminemos esta meditación con esa promesa, con ese consuelo que tanto necesitamos. Porque la palabra nos dice, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No permitas que el enemigo te ataque, te hunda, te humille y te destruya con tu pasado, con tu actual manera de vivir. El llamado ha sido claro a que tú, sin importar cuán grandes sean tus pecados, cuán catastróficos sean tus errores, el Señor puede perdonarte, el Señor puede usarte y el Señor puede hacer algo útil, bueno, puro y bendecido de lo que tú eres ahora. Permíteselo. Repitamos y oremos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar. Bendito y poderoso Señor Jesucristo, estos tiempos son muy hermosos, porque así como se ha oído a viva voz las grandes crisis, los problemas, las situaciones tan apremiantes y tan delicadas, tú has permitido, poderoso Señor, que cada uno de nosotros podamos venir y sin importar la carga que podamos traer encima, tú nos limpias, tú nos utilizas, tú nos perdonas, tú nos renuevas, tú nos haces formar parte de tu rebaño. Poderoso Padre, nuestra vida no es perfecta, no hay ni uno solo aparte de ti que haya tenido una vida verdaderamente perfecta, conforme a tu voluntad, a tus mandamientos, tus decretos y tus designios. Pero como bien lo hemos leído en tu propia palabra, rasgo mi corazón delante de ti, que es lo que realmente a ti te importa y te interesa. Lo pongo y lo humillo ante tu presencia y te clamo que lo limpies. Mis queridos hermanos, en todo momento nos es necesario el recibir la limpieza del poderoso Padre Celestial. Si hoy tú estás atribulado por el pecado o has sido víctima de alguna de estas circunstancias tan terribles, como dijimos, baja autoestima, divisiones, separación, enfermedad, odio, depresión, desvalorización, falta de amor, deseos suicidas, deseos de abandonar tu familia, de abandonar la iglesia, de apartarte del buen pastor,
Hoy el Señor te hace un llamado muy, pero muy lindo y directo. Porque una oveja sin un pastor está condenada y destinada a morir. No hay una vuelta de hoja para eso, mis queridos hermanos. No la hay. No hay otra posibilidad más allá de esta. Es por eso que, siendo tú cristiano, tienes que motivarte a seguir adelante. Tienes que cimentar tu fe en el Señor. Y asimismo, tienes que ver que aunque hayan personas peores que tú socialmente, eso no te hace mejor que ellas. Porque para Cristo todos somos útiles, todos tenemos el mismo valor. Y si tú en esta hora no conoces la salvación de Jesucristo, te invito que ahí donde estás dobles tus rodillas y le digas: Señor, en esta hora te clamo y te suplico porque entres a mi corazón, límpialo, quita todo pecado de mi interior y permíteme ser un hijo que te honre y te glorifique. Gracias por haber pagado el precio de la cruz por mí. Mis queridos hermanos, estos tiempos en que hemos estado separados físicamente, de forma espiritual se ha seguido porque la puerta de la iglesia física está cerrada, pero las puertas del reino celestial, las puertas que nos llevan hacia el camino de la bendición, las puertas del trono de nuestro amado Dios Todopoderoso, jamás han sido cerradas. Aún es tiempo que tú entres al proceso, aún es tiempo que tú comprendas qué es ser un buen adorador, aún es tiempo de que tú te vuelvas una ovejita del rebaño de Jesucristo. Gracias, buen Señor, por todo esto. Te pedimos por la reapertura, por aquellas iglesias que ya abrieron sus puertas. Te pedimos, Señor, de una manera muy especial por cada siervo, por cada predicador, por cada ganador de almas, por las finanzas de aquellas obras que están dedicadas a ti con plenitud, Señor. Permítenos, Padre, seguir viendo y disfrutando de tus bendiciones, hoy, mañana y siempre. En el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Amén y amén. Mis queridos hermanos, qué alegría el haber podido compartir un culto más con cada uno de ustedes. Les pido por favor que nos estén sintonizando el día miércoles y el día viernes, asimismo el día domingo. Estamos con tentativa de poder abrir el próximo domingo 20 siempre nuestros cultos. Estamos esperando el banderazo que se nos va a dar en esta semana. Y si no, pues será hasta el domingo 27. Todo dependerá. Estamos siempre sujetos a que solo vamos a hacer los cultos físicos el día domingo y vamos a seguir entre semana conectándonos no solo en línea, sino que conectándonos en Cristo. Que el Señor te bendiga y Él sea siempre tu fortaleza eterna. Muchas bendiciones.